Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien, y fui un descuidado porque no me fijé la presentación, puedo corregirlo pero no sé sentirá lo mismo espero, y como la última temporada de esta serie espero que le hayan gustado jeje esto iba a estar en el primer capítulo pero no está porque me descuide jeje, bueno a seguir con la presentación, aquí les vengo trayendo otro capítulo de la cuarta temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic, espero que le guste, todo créditos para sus diversos creadores, darle me gusta y suscribirse, que tengan un bonito día se despide su gran amigo Chau capítulo 2. Un enfoque honesto. Con un suspiro exterior, salí corriendo hacia adelante con los brazos extendidos, recogiendo a la pony y abrazándola con fuerza. Chillando de alegría, ella me devolvió el abrazo con la misma fuerza, y con lágrimas en los ojos, grité con fervor emocional. Oh, Pinkie, qué alegría verte. Menos mal que estás bien. Acurrucando su rostro en mi hombro, la yegua expresó lo mismo, antes de liberarse para rodear a Fluttershy. Vi el dolor en su rostro mientras el abrazo seguramente le dolía las costillas rotas, pero demasiado eufórica para dejarlo claro, la Pegaso abrazó a Pinkie con la sonrisa más alegre. Estaba a punto de preguntar cómo nos había encontrado, cuando detrás de nosotros vino aún más ruido. Lo que siguió me hizo exhalar de nuevo con un alivio inmenso, pues tanto Rommel como Applejack salieron de la hierba alta. ¡Ah! Grité. Dios mío. Cariño. Le gritó de vuelta. Con los ojos llorosos igual que los míos, la pony de la granja se lanzó hacia adelante y me agarró con las patas delanteras, y con toda su fuerza de caballo de tierra, dio la vuelta al guión y me levantó en el aire, no al revés. Entonces vio a Fluttershy y me bajó para abrazarla también. Esta vez, el abrazo fue demasiado, y con un grito, Fluttershy pidió rápidamente que todos fueran delicados, ya que sus costillas aún estaban sanando. ¿Tus costillas? Dijo Rommel, ¿qué ha pasado? Es una larga historia. Le dije. Me alegro de verte, tío. Extendiendo el brazo, tomó mi mano con un agarre firme y fraternal, y dijo que también me alegraba verme. Pinkie miró a su alrededor y preguntó dónde estaban los demás, y con un suspiro pesado les dije a todos que vinieran a sentarse junto al fuego, donde les contaría lo que había pasado desde que nos separamos. Claramente agotados por sus propios caminos, estuvieron encantados de complacer, y tras otra ronda de abrazos, nos sentamos todos juntos. Antes de que escuchéis nuestra versión, ¿qué demonios os ha pasado a los tres? Pregunté. Te fuiste y nunca volviste. Puedes agradecerlo a Pinkie. Applejack murmuró. Este cabezón de barro se ha extendido tanto que casi ha llegado al árbol de la luna. No es más que un milagro que ningún monstruo la haya devorado ahí fuera, estaba gritando como una muerte. Con una risita disculpándose, Pinkamena admitió que quizás se había pasado un poco con las carreras y los gritos. Aparentemente, ella había creído que el Apollionosaurus la perseguía, a pesar de que cambiaba de objetivo con quien le disparara por último. Por eso, no miró atrás y siguió corriendo hasta que ya no pudo oír sus pasos colosales. Para mantenerla a salvo, Applejack fue tras ella, sabiendo que el resto de nosotros podíamos apañarnos. Rommel tuvo la misma idea y, con los ponis terrestres desarmados, se fue a vigilarlos. Finalmente, Pinkie dejó de correr y, tras un buen rato buscando el camino de vuelta para reunirse con nosotros, los tres se dieron cuenta de que estaban perdidos. No sabíamos qué hacer después de eso, dijo Aj, empezó a oscurecer y no teníamos refugio, así que buscaros tenía que ser el segundo lugar. Continuó explicando que, sin un lugar seguro donde montar el campamento, el grupo había acabado vaciando una de las alforjas de Pinkie en las de Aj, y usándola como hicimos con una de Fluttershy. Al ser más grande por dentro, la bolsa se usaba como tienda portátil, y aunque era terriblemente estrecha, los tres se las apañaron. Por el lado positivo, les permitía mantenerse seguros por la noche, con su pequeño escondite escondido en espacios estrechos o altos, impidiendo que los depredadores accedieran a él.
La idea la saqué de ti, me dijo Applejack, la otra semana, cuando entraste en la bolsa para esconderte de Nolek. Buena idea. Lo felicité. Insistiendo, Aj explicó cómo el grupo finalmente decidió dirigirse al árbol de la luna, ya que el resto de nosotros probablemente haríamos lo mismo. Confirmé que era así, momento en el que Rommel preguntó dónde estaban Dwight y los demás. Negando con la cabeza, confesé que no lo sabíamos, porque los dos también habíamos sido separados del grupo. Pero, pensé que dijiste que todos ibais al árbol de la luna. Dijo Aj. Lo somos. Respondí. He conseguido contactar con Dwight por los collares. Ellos también van hacia allí. ¿Por qué no llevas el collar? Preguntó Pinkie Pie. Mirando a Fluttershy, carraspeé y levanté los hombros. No sabía qué decir y, al final, elegí mentir. Les dije que habíamos acordado dejarlos fuera, para mantenernos centrados en sobrevivir con nuestros grupos separados. Aunque no dijo nada, sentí la vergüenza que emanaba de Fluttershy, y me sentí fatal por hacerla cómplice de mi engaño, especialmente ante Applejack, el elemento de la honestidad. Cambiando rápidamente de tema a verdades reales, les conté cómo nos separamos, después de que Fluttershy quedara inconsciente y cayera al río. Nuestros amigos nos miraban con los ojos muy abiertos, atrapados por la emoción mientras yo describía el momento en que Fluttershy se ahogó y lo desesperadamente que había luchado para traerla de vuelta. Me costó romperle las costillas para hacerlo. Murmuré, si me hubiera detenido, aunque fuera un minuto, no estaría aquí. Habiendo sufrido algo así ella misma, de vuelta en el barco pesquero cuando la ola rebelde golpeó, Applejack sabía muy bien cómo se sentía y abrazó al Pegaso para un abrazo muy lloroso. Pinkie también empezó a llorar, y hasta Rommel se llenó de lágrimas al pensar en que una de las chicas muriera. Más allá de eso, conté cómo el grupo de Dwight había sido atacado por los afutosaurios, y aunque los habían repelido, no habían salido ilesos. Rainbow Dash volvió a estar incapaz de volar, y Dwight había recibido una mordedura fea en la pata trasera. La última vez que supe, estaban descansando en un acantilado, en algún sitio donde Apollyon no puede llegar hasta ellos. ¿Apoy qué ahora? Dijo Aj. El gran maldito dinosaurio. Aclaré. El diario de Rockwell lo llamaba Apollyonosaurus, así que Fluttershy y yo lo acortamos. Asintiendo, los tres me hicieron señas para que siguiera, aunque no tenía mucho más que decir realmente, o al menos, más que estuviera dispuesto a decir. Llevaba despierto aproximadamente 36 horas, y entre mi realización sobre Dwight, y que me atravesara un cangrejo gigante, realmente no tenía fuerzas para confesar cómo Fluttershy y yo habíamos sido drogados y luego nos habíamos destrozado como si fuera la última noche de nuestras vidas. Exhalando con fuerza, afirmé que la historia terminaba ahí, y más allá de atravesar un pantano infestado de gusanos parásitos y otro encuentro con los astutos, simplemente habíamos pasado los días avanzando hacia el árbol de la luna. Ya habríamos llegado, pero con las costillas de Fluttershy fallando, hemos tenido que ir despacio y hacer muchas paradas. Concluí. En realidad estábamos a punto de irnos a dormir cuando aparecisteis todos. Ha sido un día largo. Desde luego que parece que sí, dijo Applejack. ¿Qué demonios le ha pasado a tu camisa? Al notar toda la sangre seca, junto con el agujero abierto que atravesaba, Rommel y Pinkie respaldaron la pregunta, y yo me apresuré a señalar la carcasa vacía que había albergado mi cena. El dueño de eso decidió empalarme. Refunfuñé, buscábamos comida y un cangrejo de río enorme atacó. ¿Un qué? Dijo Rommel. Una cosa grande que parece langosta. Respondí. Mañana te enseñaré el resto. Apuesto a que eso dolió. Dijo Aj. Sí, me atravesó la barriga y salió por la espalda. Murmuré. Rommel intentó preguntar cómo se había sentido eso, pero yo dije que no quería hablar del tema. Al notar mi actitud irritada, a pesar de haber encontrado vivos a 3 de nuestros amigos perdidos, Applejack ladeó la cabeza y me preguntó si estaba bien. Encogiéndome de hombros, confesé que no había dormido la noche anterior y que ahora estaba agotado por una pelea tan intensa.
Fluttershy, a pesar de las miradas amargas tras mis mentiras, decidió respaldarme y dijo que, por muy bueno que fuera verlos a salvo, ambos necesitábamos dormir urgentemente. Por supuesto. Aj admitió. Podemos tener una mejor conversación por la mañana. Con eso, Fluttershy finalmente fue a hacer pis, y mientras Pinks y Rommel encontraban un sitio para acomodarse, Applejack me llevó a un lado. Me dio un abrazo cariñoso y, cuando me agaché para recibirlo como es debido, puso la boca en mi oído y susurró. ¡Qué alegría verte, cariño! He estado muy preocupado. No ha sido fácil estos últimos días, sin saber qué decir, simplemente la apreté de vuelta. Luego me preguntó si podía unirse a Fluttershy y a mí en nuestro nido, y yo estuve más que feliz de decirle que sí. Juntos, los tres nos acomodamos, y fue entonces cuando Pinkie Pie se acercó para unirse a nosotros también. Sin decir palabra, la atraje hacia mí y ella me frotó la mejilla con la nariz. Te he echado de menos. Dijo feliz. Igualmente, tío. Suspiré, ahora sonriéndole. Luego miré a Rommel y me encogí de hombros incómodo. ¿Te unes a nosotros? Me reí. Sin responder de inmediato, resopló divertido, y por menos de un segundo, sus ojos se posaron en Applejack. Luego caraspeó y soltó una risa forzada. Ja. Estoy bien. Después de unas noches en esa alforja, en realidad quiero tener mi propio espacio. Justo. Respondí. Inclinando la cabeza, Mel fue y usó algunos esquejes adicionales de césped para hacer su propia pequeña cama. Usaba la bolsa de Pinkie como almohada, mientras el resto nos usábamos unos a otros. Exhalando por la nariz, me sentí bien por un momento, más que bien. De hecho, a pesar de todo, no podría haber estado más agradecida de encontrar a estos tres vivos. Pero entonces, cuando el agotamiento me drenó la vida, sentí como la alegría se desvanecía de nuevo, y justo antes de perder el conocimiento, sentí de nuevo la punzada en el corazón, y mientras el anhelo sin igual desgarraba mi alma, un solo pensamiento cruzó mi mente. Oh, crepúsculo. Ojalá estuvieras aquí. Me desperté tarde por la mañana y, con mi deuda de sueño pagada, abrí los ojos y vi a Applejack preparando el desayuno. Pinkie y Fluttershy hablaban, y Rommel contaba con su munición. Hola, cariño. Aj me cantó. ¿Has dormido bien? Mejor de lo que pensaba. Croé, incorporándome lentamente. Entonces mi nariz captó el aroma de comida de verdad y, al recibir un gran cuenco de gachas, mis ojos se iluminaron como un árbol de Navidad. Por lo visto, Fluttershy ya nos había explicado cómo nos habíamos estado alimentando de bayas y saborot, así que, con una risa comprensiva, Applejack me dijo que comiera mucho, ya que tenía más que suficiente para nosotros. No necesité que me lo repitieran 2 veces, y mientras me atiborraba de gachas, escuché mientras Pinkie terminaba de contarle a Fluttershy cómo nos había encontrado. ¿Así que no fue el humo? Preguntó Fluttershy. No. Pinkie declaró. Solo lo olí después. Simplemente tenía la corazonada de que iba a encontrar algo. No sabía que serías vosotros, pero me alegro de que lo fuerais. Sabía que nos encontrarías con una corazonada. Dije, haciendo un chasquido. Riendo, dijo que pensaba que ella también lo haría, lo que lo convertía en una doble corazonada, y cómo iba a estar equivocado un doble corazonada de Pinkie. Después de eso, Rommel pidió ver los cangrejos de río que había matado, y me alegré de mostrárselo. Guiando a todos hacia el río, lo señalé, momento en el que la boca de Mel se abrió. ¿Lo has matado? ¿Solo? Sonriendo con suficiencia, me encogí de hombros e intenté mantenerme humilde, pero Applejack no aceptó eso. Cariño, si puedes tumbar a unos grandes como esos tú sola, entonces tienes que venir con nosotros. Si los Rangers Everfree te tuvieran en sus filas, nunca tendríamos que preocuparnos por un ataque de monstruos otra vez. Me reía ante la idea, y por un momento me entregué la idea de convertirme en cazador de monstruos profesional. Seguimos mirando a la bestia unos momentos más, antes de decidir avanzar hacia el árbol de la luna. Estábamos a punto de salir cuando Applejack me pidió hablar conmigo en privado un momento. A pesar de algunas miradas curiosas, los demás aceptaron y volvieron rápidamente a nuestro campamento a esperar.
Frunciendo el ceño, pregunté qué pasaba, y el pony de la granja soltó un suspiro. Es sobre Rommel. Ah, ¿sí? Murmuré. Rascándose la nuca, Aj explicó que Rommel había intentado ligar con ella el otro día, y eso la había incomodado. Al principio solo eran cumplidos, acompañados de una muestra de interés sincera e inocente, pero mientras dormían juntos en la alforja, él intentaba tocarla de forma bastante descarada. No entre las piernas ni nada. Insistió rápidamente, viendo mi alarma, solo quiero decir, no paraba de querer ponerme un brazo por encima, y cuando no se lo permitía, empezó a intentar apoyarse en mí. No me malinterpretes, me siento un poco halagado, pero, no me gustáis, y aunque me gustara, apenas le conozco. Apretando la mandíbula, me costó ocultar mi enfado. Recluté a Mel porque confiaba en él y creía que encajaba bien en este equipo, tanto por su carácter directo como por su destreza con las armas. Ahora, estaba descubriendo que había hecho sentir incómoda a una de las chicas, y no me gustó. Eso sí, apenas tenía mucho fundamento, ya que ahora había dormido con Rainbow Dash y Fluttershy, y con mi amor por Duelik arañando los muros de mi alma, no habría sido más que un hipócrita si dijera que no tenía derecho a sus sentimientos. Sin embargo, la diferencia era que realmente conocía a estas chicas. Había pasado por las buenas y malas con ellos. Nuestras relaciones eran auténticas, basadas en la experiencia mutua y el tiempo que pasaban juntos. Mientras tanto, en su escaso tiempo con nosotros, las chicas seguían siendo una novedad para Rommel, y podría apostar mi alma a que él seguía viéndolas como personajes de dibujos animados hechos realidad. Durante años, había adorado a un personaje ficticio, y ahora el verdadero estaba aquí. Habiendo estado en la misma situación una vez, sabía lo alucinante que era, junto con el esfuerzo que requería entender la diferencia entre los personajes de la serie y los verdaderos ponis que teníamos delante. A Mel aún no le habían dado tiempo para hacerlo, y con la línea entre ficción y realidad difuminada, había creído erróneamente que conocía lo suficiente a Applejack como para intentar insinuarla. Claro, hablaré con él. Refunfuñé. Ya lo hice, dijo Aj, se lo dije claro, no me interesa. Solo quería que lo supieras y, supongo, para que pudieras vigilarle. No es que piense que vaya a seguir intentándolo, pero, no sé, solo me siento incómodo con esto, nada más. Sí, claro. Le aseguré. Siento que haya pasado en primer lugar. Puede que sea una comparación tonta, pero con lo mucho que Rainbow coqueteó conmigo antes de que me gustaran las yeguas, entiendo un poco cómo te sientes. Eso no es una tontería. Respondió, vi lo incómodo que te hacía. Vaya, pensándolo bien, probablemente sea parte de la razón por la que te estoy contando esto, sé que lo entenderás. Te lo agradezco. Murmuré, mira, sé que ya has dicho algo, pero si necesitas que hable con él, estaré encantado. Bajando la cabeza, Applejack me dio las gracias y dijo que si no era mucha molestia, estaría agradecida si en algún momento dijera algo. Solo, no vayas a dar puñetazos. Se rió, él no ha hecho nada malo, solo tiene una idea equivocada de las cosas, eso es todo. Asintiendo, prometí ser indulgente y luego sugerí que nos pusiéramos en marcha. Espera. Dijo con severidad, no era lo único de lo que quería hablar contigo. Con la cabeza ya ligeramente ladeada, esperé a que ella continuara, momento en el que frunció el ceño. Antes de irnos, necesito que me cuentes qué está pasando. ¿Qué quieres decir? Pregunté, parpadeando rápidamente. Quiero decir, anoche no fuiste honesto, y quiero saber por qué. Tragando saliva, sentí que se me agotaba momentáneamente y, con un sobresalto apenas contenido, intenté una vez más farolear que no sabía de qué hablaba. Ante eso, la pony de granja frunció aún más el ceño, y sin necesidad de decir palabra, supe que era un insulto pensar que podía engañarla. O al menos, completamente, dejando que la mitad de la verdad se filtrara, le conté que Duelik y yo habíamos tenido una pelea, tras que Fluttershy y yo comimos por error setas tóxicas, que tuvieron algunos efectos secundarios bastante específicos.
Carraspeando, esquivé los detalles, pero en general expliqué que nos había excitado de una forma muy bestial, nublando nuestras mentes y reduciéndonos a nuestros instintos más básicos. Esto llevó a que los dos estuviéramos tumbados juntos, y como resultado, intenté quitarme el collar, ya que no quería que el unicornio soportara mis pensamientos indecentes y, francamente, bastante perturbadores. Con los ojos vidriosos, le conté cómo Duilig creía que iba a hacerle daño a Fluttershy, y sin un ápice de contención, me atacó verbalmente con una avalancha de insultos y acusaciones, seguidas de que ella misma se quitara el cuello. No he sabido nada de ella desde entonces. Murmuré, me lo he vuelto a poner varias veces, pero nunca hay respuesta. Ahora simplemente lo dejo apagado para poder centrarme en proteger a Fluttershy. Es la verdad, y puedes preguntarle a Fluttershy si no me crees. Con un trago, Applejack aceptó la historia, aunque no sabía qué pensar. Al igual que los demás, no sabía de la falta de inocencia de Fluttershy y, con una mirada vacía, preguntó si Fluttershy estaba bien, insinuando que, intencionado o no, podría haberle hecho daño. Lo es, lo prometo. Le dije. En realidad, ella estaba feliz por lo que pasó. Al parecer, llevaba un tiempo sintiendo curiosidad y me agradeció directamente que le permitiera explorar esas cosas. De nuevo, puedes preguntarle si no me crees. Te creo. Respondió Aj, inclinando la cabeza, no tenía ni idea de que ella era, dejando la frase en silencio, no sintió la necesidad de terminar esa frase. Cambiando de ángulo, sugirió que debía de ser bastante incómodo entre nosotros ahora, a lo que confirmé justo lo contrario. Con las curiosidades del Pegaso saciadas, podía ser realmente sincera conmigo, y sin ideas no expresadas, todo el asunto nos había acercado. Pero no va a volver a pasar. Añadí. No la veo así, para nada. Justo. Applejack respondió. Gracias por ser sincera por fin. Sí, claro. Dije, mirando hacia otro lado. Pasando al tema de Duilig, Aj insistió en que me volviera a poner el collar e intentara arreglar las cosas con ella, ya que estábamos en demasiado peligro e incertidumbre como para dejar que las emociones nos separaran. Solo pensar en hablar con ella me cerraba la garganta, y con un gruñido incómodo, admití que la yegua tenía razón. Me lo pondré esta noche. ¿Te lo vas a poner ahora? Sabiendo que no cedía, acepté su pedido y le dije que estaba en la bolsa de Fluttershy. Con eso, volvimos al grupo, donde todos nos apresuraron a preguntar si todo estaba bien. Sí, solo es un asunto personal. Resoplé. Me dirigí hacia Fluttershy, le pedí que se quedara quieta y empecé a rebuscar en la bolsa que ahora estaba a su lado. Cogí el collar y me lo puse, y como había predicho, no sentí ningún cosquilleo en el cuello. Dondequiera que estuviera Duilig, seguía sin llevar el collar, y a menos que las bestias de este reino me la hubieran arrebatado, solo había una explicación. Realmente me veía como un monstruo. Desde su perspectiva, yo me había convertido en el mismo que esos hombres del diario de Rockwell, cruel y sin moralidad, completamente consumido por la lujuria. Después de lo que había soportado, no había manera de que pudiera invitar a uno así a su mente. Temblando, sentí que se me erizaba la piel mientras una cadena de palabras nauseabunda danzaba en mi cabeza. Ella piensa que violé a Fluttershy, fue suficiente para marearme, así que me quité el collar del cuello y lo volví a meter en la bolsa. ¿Entonces no has tenido suerte? Dijo Aj. No. Gruñí, vamos a movernos. ¿No deberías dejarlo puesto? Rommel sugirió. ¿Y si en algún momento intenta acercarse? No lo ha hecho en días, y eso no va a cambiar de repente. Replicé. Con mi irritación a la vista, nadie decidió discutir más. Nos pusimos rectos, respiramos hondo y comenzamos nuestra marcha hacia el árbol de la luna. Si mantuviéramos un ritmo firme, llegaríamos antes de que oscureciera, y empecé a pensar en lo que le diría a Duilig si la encontráramos allí. Con el dolor y la rabia en primer plano, redoblé mi plan de ser fría. Entre la falta de contacto en un lugar tan peligroso, y la presunción de que haría daño a Fluttershy de esa manera, le dejaría que la yegua se lo llevara. Me pondría a la obra a toda velocidad y golpearía la cuña entre nosotros con un golpe tan intenso que marcaba el tono para siempre.
sería mordaz y atacaría con palabras que nos harían daño a ambos, dichas únicamente para salvarla. Por lo que vale, a pesar del amor que sentía por ella, la habría regañado de todas formas, aunque pudiéramos estar juntos. Un día de silencio mientras se asentaba el polvo habría sido comprensible, pero esto era ridículo. Aunque pensaba tan poco de mí, debería haber preguntado si Fluttershy estaba bien, o si había encontrado alguna señal de los demás. Este paisaje prehistórico era demasiado peligroso para esconderlo de mí, y sin embargo ella había hecho precisamente eso, desafiando su responsabilidad como líder. ¿En qué piensas?, preguntó Pinkie. Solo, esperando que Dwight esté bien. Mentí. Es justo. Tarareó ella de vuelta, me preocupa más Rarity. Willy tiene un libro, y Rainbow tiene todo este peligro, pero la pobre Rarity no tiene nada que la haga sonreír. En ese momento, me di cuenta de que desde la gran revelación, no había pensado en los demás. Probablemente Rare estaba aterrorizada, y Dash volvía a lidiar con el trauma de perder la capacidad de volar. Estaban ahí fuera, heridos y en peligro, y yo no había pensado en ellos en absoluto. Lo único que importaba era Dwight, y al reconocer mi egoísmo ciego, sentí una punzada de oscuridad dentro de mí. Forzándome a sonreír, le dije a Pinks que Rarity estaría bien y que siempre podía maquillarse si necesitaba una distracción. Con una risita, Pinkamena dijo que tenía razón y me dio un abrazo rápido antes de salir corriendo a hablar con Fluttershy. La observé mientras se marchaba, y aunque mi ánimo seguía hirviendo de amargura, la visión de mi alegre amigo me ayudó a suavizarme. No quería ser así, no quería que algo tan puro como el amor me convirtiera en un ser tan acre. Simplemente no sabía qué hacer, o mejor dicho, lo sabía, pero me costaría toda mi fuerza evitar que me arruinara el comportamiento por el camino. Si quería seguir siendo un buen amigo para los demás y mantener mi posición, tendría que pasar cada día luchando conmigo mismo, golpeando mi alma sangrante hasta que me sometiera hasta quedar demasiado insensible para hacer daño. Me preguntaba si eso era lo que había hecho Stardust. En sus últimos momentos, había confesado su amor por Dwight, lo cual, en una nota paralela, me pareció tan irónico que casi resultó gracioso. Ahora, dos campeones de titanes de mundos, épocas y especies distintas habían amado a la misma persona, alguien que nunca podrían tener. Y sin embargo, aunque su corazón anhelaba a Dwight, la vida de Stardust había estado envuelta en amantes, con el semental afirmando haber dormido con medio reino. Sabía que era cierto, porque cuando su alma encontró hogar en mi cabeza, soñé con sus experiencias pasadas. Había visto y sentido los cuerpos gemidos de incontables yeguas bajo mí, también sementales. Stardust se había lanzado sobre cualquiera que quisiera recibirlo, y siendo el salvador doble veces del mundo, pocos decían que no. Ahora me preguntaba, en mis arrebatos de sufrimiento enamorado, si lo había hecho para adormecerse, para alimentarse del placer vacío y así embotar el cuchillo en su corazón. Pensándolo bien, sí que había habido un amor, tan poderoso como el que sentía ahora. Como polvo de estrellas, sentí un cráter en mi alma, y la que deseaba era la pieza que faltaba. En ese momento, supuse que era Celestia, porque en algún momento él había venido a cortejarla, acercándose tanto a la diosa que ella lo llamó su pequeña estrella. Pero ahora, entendía que había sido Dwight a quien amaba. De alguna manera, antes del final de su vida, Stardust Monsimer se había enamorado de una yegua que ni siquiera había nacido. Nada de la circunstancia tenía sentido para mí, porque incluso en su último aliento había admitido amar a Celestia, y aún así, también amaba a Dwight. Es complicado, había dicho, y ni siquiera podía empezar a imaginar cómo encajaban las piezas. De cualquier modo, éramos los mismos ahora, dos campeones sin esperanza, destinados a morir sin el que amábamos, pues habíamos sido malditos a seguir un camino separado. Me preguntaba si me habría consolado, si aún estuviera vivo, para compartir compasión en nuestra situación mutua. ¿O se habría vuelto contra mí? ¿Me habría odiado por quererla también? Supuse que no importaba, estaba muerto, y al final de este viaje, estaba seguro de seguirlo. Me sacó de mi humilde rumiación cuando Fluttershy tuvo que parar.
Una vez más, sus costillas estaban fallando, y con la cantidad de días que habían pasado desde que le inyecté Bloom, empecé a preocuparme. ¿No deberían haberse curado más que esto? Reflexioné. Si me hubiera quedado aquí, probablemente. Respondió, pero no hemos tenido precisamente el lujo de quedarnos en un solo lugar. ¿Y si entras en tu bolsa y uno de nosotros te lleva? Sugirió Pinkie. Así podrías descansar todo el día en vez de andar tanto. Hubo un momento de silencio, antes de que Flutters y yo nos miráramos con la misma expresión atónita. ¿Por qué no se nos ocurrió eso? Dije. ¿Porque somos idiotas? Respondió. Dándome un manotazo en la frente con la palma abierta, resoplé fuerte al darme cuenta de que podría haber pasado estos últimos días cargando el Pegaso, lo que habría permitido que sus costillas sanaran bien. Aún así, como se ha establecido muchas veces a lo largo de esta aventura, la retrospectiva fue un pozo, lleno de vergüenza y arrepentimiento. Si pasábamos demasiado tiempo pensando en cómo podríamos, o deberíamos, haber hecho las cosas, solo nos ahogaríamos en un mar de culpa, lamentando nuestros errores y lo caro que los habíamos pagado. En cualquier caso, gracias a Pinkie Pie, teníamos un mejor plan para el futuro. Y a partir de entonces, Flutters se metería en la alforja durante el viaje, para darle tiempo suficiente a sus costillas de sanar. Estaba a punto de desengancharla de su arnés de la silla de montar y dejarla subir, cuando de repente nos alertó un ruido que nos dejó a los 5 paralizados de alarma. ¿Habéis oído eso? Dijo Aj. Ajá, murmuró Rommel. Escuchamos con atención, y entonces ahí estaba de nuevo, un estruendo pesado, y no pasó mucho tiempo antes de que una bandada de pájaros asustados volara por encima, sobresaltados por el inconfundible sonido de un disparo lejano. Girándonos rápidamente para mirar a Plejack, lo dijimos los dos al mismo tiempo. Rarity. Ninguno de nosotros dudó. Salimos a correr, olvidando por completo el árbol de la luna y lanzándonos hacia el sonido de los disparos, justo cuando un tercero se oía a la fuga. Durante unos minutos corrimos sin parar, y justo cuando pensábamos que podríamos encontrarnos con nuestros compañeros perdidos, nuestro avance se detuvo por un gigantesco muro de piedra. Fácilmente de la altura de un edificio de mediana altura, el acantilado subía a una estantería más alta de este mundo subterráneo, y dado el último contacto que tuve con Duilig, tenía la fuerte sensación de que ella estaba en la cima. Antes de su arrebato, Duilig había mencionado estar en lo alto de un acantilado y que se quedaría allí unos días, tanto para evitar a Apollón como para que su herida en la pierna sanara. Girándome hacia Fluttershy, eché un vistazo a su alforja e inhalé profundamente. Si entro, ¿puedes volarme para arriba? Aún con dolor y sin aliento tras la carrera, la pequeña yegua me lanzó una mirada de reticencia sin igual. Puedo intentarlo, pero, mis costillas. Flutters, si están en peligro ahí arriba, tenemos que llegar a ellos. Tragando saliva, Flutters sabía que la situación lo exigía, y como nadie más se opuso, ordené al Pegaso que se agachara y rápidamente me metí en la bolsa. Luego salió corriendo, y la oí emitir un gruñido de agonía. Aleteó y alejó, pero al no llegar más allá de la mitad, bajó tambaleándose rápidamente y aterrizó sin ni un ápice de elegancia. Joder. Gruñí, arrastrándome de nuevo fuera de la bolsa. Demasiado dolorida y sin aliento para disculparse, Fluttershy se encorvó y se agarró el pecho, jadeando y gimiendo. No tuve fuerzas para que lo intentara de nuevo, porque solo acabaría en más dolor. Mirando de nuevo hacia la cima del acantilado, bramé a pleno pulmón, gritando los nombres de las chicas tan fuerte como pude. Aj y Pinkie hicieron lo mismo, y juntos rezamos para oírles llamarnos desde arriba. Por desgracia, no recibimos respuesta. ¿Qué hacemos?, preguntó Rommel. Antes de que pudiera responder, vi a Pinkie Pie estirando el cuello y frunciendo el ceño ante algo, y al seguir su visión, vi algo en el suelo, a no más de varios metros. Corriendo a inspeccionarlo, me arrodillé y sentí cómo se me helaba la sangre al darme cuenta exactamente de qué era. Era el collar de Duilig. Al recogerlo, volví a mirar hacia la cima del acantilado y me di cuenta de que realmente era allí donde había estado.
Ya fuera que hubiera caído por error o que se hubiera lanzado intencionadamente, el collar de Duelit había acabado por el borde, y cuando se lo presenté a los demás, todos lo miraron con expresiones de temor. Creo que ahora sabemos por qué no te ha estado hablando, dijo Applejack. Tiene que estar ahí arriba. Respondí, guardando el collar en la bolsa de Flutters para guardarlo. Mirando hacia arriba por tercera vez, me rompí la cabeza buscando una solución y, en mi desesperación, tomé una decisión impulsiva y en una fracción de segundo. Meted en las bolsas, todos. ¿Qué? Dijo Rommel. He tartamudeado, joder. Sabiendo que no debía ponerme a prueba, Mel hizo lo que le dijeron. Se metió en la alforja de Pinkie, mientras las tres chicas se metían en la de Fluttershy, con un Rommel en el bolsillo a cuestas. Luego me colgué la bolsa al hombro, apreté la correa y desenvainé a Vitraco. Desde detrás de mí, oí a Pinkie preguntar qué iba a hacer, y con una respiración interior se lo dije. Algo muy estúpido. Al acercarme al acantilado, lo analicé en busca de cada grieta, rincón y cresta, y luego procedí a clavar la hoja hasta la empuñadura en la piedra. Luego, tirando hacia abajo, pude levantarme bastante, seguido de sacar rápidamente la espada y apuñalar más arriba. Pronto estaba demasiado alto para dar la vuelta y, sin ninguna medida de seguridad, escalé el acantilado. Fue una empresa tonta, que seguramente me habría matado si hubiera sido yo mismo. Sin embargo, en los muchos meses que llevaba siendo el campeón de los titanes, había reclamado un número considerable de almas, muchas de las cuales había dedicado a potenciar las mías. Mi resistencia, fuerza y reflejos se habían potenciado, y por primera vez, lo sentí de verdad. Con cada esfuerzo para levantarme, sentía que mi cuerpo se sentía más ligero de lo que debería, pues podía cargar mi propio peso con mayor facilidad. Ya estaba a unos cuantos metros de altura, y aún no sentía el ardor del cansancio. La confianza inundó mi sistema y, a pesar de ser un solo desliz de caer hacia una muerte segura, sentí que realmente podría equipararme a Stardust algún día, portar un alma real y ser recibido por los panteones superiores de este universo como semidios. Puñalada tras puñalada, subí por la pared y, justo cuando por fin empezaba a cansarse, el labio estaba al alcance de mi mano. Con un último embestido de la hoja, la agarré y me subí de cerca, levantando una pierna y rodando por encima. Finalmente, sin aliento, me tomé un segundo para recomponerme. Desde luego, aún no era un semidios, y con manchas en la visión, me prometí no volver a hacerlo pronto. Quité la bolsa y la dejé, dejando que los demás salieran y, tras algunos comentarios positivos sobre la subida, todos miramos alrededor del paso elevado rocoso. Casi de inmediato, vimos la tienda de Rarity, medio desmontada y tumbada a un lado, abandonada a toda prisa. También había una hendidura chamuscada en la piedra, donde claramente llevaba tiempo ardiendo una hoguera. ¿Dónde están?, preguntó Rommel. Sin responder, fui a inspeccionar la tienda. Había sido vaciada, lo que implicaba que las chicas se estaban preparando para mudarse. Solo quedaban varios pañuelos usados y algunos pelos que se caían de sus melenas y colas. Al ver uno de los de Duelit, extendí la mano para tocarlo y entonces me quedé paralizado. Mis dedos estaban a solo milímetros del alambre marino, y simplemente no podía tocar ni una parte de ella. Con una respiración hacia afuera, retiré la mano, la apreté en puño y cerré los ojos. Para mi alivio, Pinkie me sacó rápidamente de mis pensamientos, que había encontrado algo. Mirad, hay un pájaro dormilón por aquí. Frunciendo el ceño, miré y vi que había rodeado unas rocas, en la parte más delgada del paso elevado. Fuimos a rodear para unirnos a ella y rápidamente encontramos al pájaro somnoliento al que se refería. Era un asturtosaurio, manchado de sangre e inmóvil, y solo podía suponer que Rarity le había disparado. Luego, más adelante por el estrecho paso, vi dos más. 3 disparos, 3 bajas. Murmuré pensativo, sí, esto era Rarity. Solo podía suponer que había más de ellos, dejando a las chicas poca opción más que huir, dejando atrás la tienda. Sin disparos adicionales ni respuesta a nuestra llamada, parecía que los habíamos fallado, pero no pudieron haber ido lejos. Pinkie, ¿no podrías encontrarlos?, le pregunté.
¿Podrías seguir un olor, o una corazonada o algo así? Callum, sabes que no soy un perro, ¿verdad? Se rió. Claro, huelo muy bien, si hay comida rica cerca, estoy ahí, pero seguir ponis desaparecidos. Ni yo puedo hacer eso. En cuanto a una corazonada, no funciona realmente así. No puedo forzar esas cosas, simplemente vienen a mí, ¿sabes? Asintiendo, me agaché y empecé a pensar. Mientras tanto, Applejack decidió recoger la tienda junto a Rommel. No había nada malo en ella, y una vez que encontráramos a las demás, seguro que la necesitaríamos. Estaba guardada en una alforja, y estábamos pensando en qué dirección ir, cuando oímos algo. Al otro lado del acantilado, donde estábamos hace solo unos momentos, los árboles empezaron a temblar. Miramos hacia abajo y, para nuestro horror, encontramos un par de ojos mirándonos. Era Apollyon. Atraído por los disparos, igual que nosotros, el voraz dios rey de este lugar ahora se encontraba al pie del acantilado. Incluso desde lejos, la maldita cosa era enorme, y con un trago saliva, Rommel dijo que era bueno que hubiera escalado el acantilado. Entonces sacó su rifle, momento en el que le exigí saber qué estaba haciendo. No puede alcanzarnos desde aquí arriba. ¿Qué daño hay en disparar un par de veces? Respondió, quizá me golpee un ojo, de verdad me lo haga daño. Dios, qué tonta eres. Murmuré. Tío, Willy y los demás siguen por ahí cerca. Si empiezas a disparar, pueden volver corriendo a nuestra espera, y si de alguna manera han llegado hasta allí ahora, se toparán con él. Tienes razón, dijo Aj, si han bajado buscando al collar, los traes directamente aquí. Se los estarías dando de comer a esa maldita criatura. Resoplando de fastidio, Rommel cedió y bajó el arma. Apollyon aún nos miraba fijamente, gruñendo y luego mirando de un lado a otro, claramente buscando la forma de acercarse. No pudo hacerlo y, con un rugido amargado, se dio la vuelta y se alejó dando paso lento, derribando varios árboles en el proceso. Bueno, eso fue aterrador. Dije sin ver. ¿Puedes decirlo otra vez? Fluttershy gimió. Bueno, eso fue horrible. Dijo Pinkie. Todos la miramos y fruncimos el ceño, a lo que ella sonrió inocentemente. ¿Qué? Dijiste que podía repetirlo. Rodando los ojos al unísono, soltamos bufidos divertidos, y Applejack despeinó la melena rosada y rizada de la yegua. Entonces decidimos ponernos en marcha. Favoreciendo la lógica, fuimos en dirección opuesta a los astutos asesinados, sabiendo que los demás seguramente habrían huido de donde venían los raptores. Era un camino mucho más ancho, que descendía, y con un vuelo muy breve, Fluttershy confirmó que a lo largo de 1 milla descendía lo suficiente como para llegar al nivel principal de la caverna, permitiéndonos continuar caminando hacia el árbol de la luna. Es que, un problema. ¿Qué? Gruñí, sabiendo que no iba a ser bueno. Eso es como, la misma dirección que va a Apollyon. Nuestros ojos se abrieron de par en par y, con otra mirada por el acantilado, vimos los árboles lejanos moviéndose hacia nuestro destino final. Si seguíamos así, esa maldita cosa sin duda nos interceptaría. ¿No crees que sí sabe cómo subir aquí, verdad? Rommel sugirió. Si ese tipo victoriano escribió sobre ello, entonces esto lleva vivo unos cientos de años. Probablemente conoce bien este lugar. Puede que tengas razón. Murmuró Aj. Girándose para mirarme, la yegua sugirió que nos remontáramos y nos dirigiéramos a donde el paso elevado era demasiado estrecho para que Apollyon lo siguiera. ¿Qué? ¿Y perder el rastro de las chicas? Dije incrédulo. Si vamos por el otro lado, los perderemos, sin mencionar que añadiríamos otro día entero antes de llegar al árbol de la luna. ¿Y si siguen en peligro? ¿Y si nos necesitan? Cariño, si ese gran de verdad viene a por nosotros, entonces tenemos que tomar otro camino. Replicó Applejack, sé que perderemos a los demás, pero no serviremos de mucho si nos comen antes de llegar a ellos. Sí, estoy con Applejack, dijo Pinkie, sé que estoy bien, pero hoy no me apetece que me coman. Poniendo el pie firme, argumenté que no arriesgué mi vida escalando un acantilado de 200 pies solo para abandonar la única razón por la que lo había hecho en primer lugar.
Ante eso, Fluttershy señaló que, encontráramos o no a los demás, subir al acantilado nos había salvado de Apollyon, y si no escuchábamos la sugerencia de Applejack, mis esfuerzos podrían ser en vano. Los encontraremos, pero ahora mismo tenemos que ir a otro sitio. Me dijo, sé que te preocupan ellos, y nosotros también, pero sabemos que irán hacia el árbol de la luna, así que solo tenemos que ceñirnos al plan original y encontrarlos allí. Con 3 voces en mi contra, vi la razón en sus palabras. Dondequiera que estuvieran los demás, aunque estuviera cerca, tendrían que seguir sin nosotros. Todos sabían que no estaba contento con la decisión, prácticamente podían sentir la rabia que irradiaba de mí, y con un puñado de miradas incómodas, me dejaron tomar la iniciativa. Atravesando el estrecho paso, miré a los astutos muertos y levanté el labio superior con disgusto. Si estas cosas desgraciadas no hubieran atacado a las chicas, Rarity no habría necesitado dispararles, y Apollyon no habría venido como resultado. Por extensión, estos raptores habían vuelto a dificultar nuestra compañía, y juré en ese momento que si le causaban más daño a Duilip, yo mismo me encargaría de que se extinguieran, como debería haber hecho hace millones de años. Para mi morboso deleite, nos encontramos con 4 más, probablemente de la misma manada que los que Rarity había matado. Seguramente nos habrían tendido una emboscada, pero en el claro sendero rocoso, no había ningún sitio donde aplicarse sigilo de forma factible. Aunque los ponis y Mel se asustaron, yo no tenía ese miedo. Mi paciencia se había agotado, y como le había explicado a Rainbow Dash antes de separarnos, tenía una mente fija en destruir cualquier cosa que amenazara al pony que ahora sabía que amaba. Desenvainando a Vitraaku, ordené a Rommel que hiciera guardia, y luego marché delante de nuestro grupo, y en una traición a su astuto tocayo, los raptores me percibieron insensatamente como presa, habiéndose alejado demasiado de mi manada. Vinieron a por mí al instante, y con un golpe y un golpe, 2 murieron al instante, seguidos de un tercero. El cuarto entonces se lanzó, clavando sus garras ganchos en mi cuerpo. Me llevaron al suelo con él, y logré atravesar su cuerpo emplumado por el camino. Procedió a arañarme y morderme, aunque con otra puñalada y arrastre de la hoja, la bestia ya no me atacó más. Los demás corrieron hacia mí, con los ponis preocupados por la sangre que ahora se filtraba de mis heridas. Irónicamente, Fluttershy era la menos preocupada, ya que me había visto ser atravesada solo ayer. Sabía que me curaría a mí misma, y una vez que estuve de pie, lo hice. Admito que dudé, dejando que los cortes ardieran unos segundos más. Con la adrenalina y la amargura recorriéndome, disfruté del dolor, porque como con el cangrejo gigante, me sacó completamente de mi mente por un momento. Este amor era como ahogarse, como si mi cabeza estuviera atrapada bajo el agua, y solo en el calor de la batalla y el escozor de la herida se me concedía un respiro. ¿Estás bien?, dijo Aj. Respondí con un murmullo seco y dije que deberíamos buscar un lugar para acampar. Continuamos por el paso y, con cada paso en dirección opuesta a Duilip, me volvía cada vez más hosco. No vinieron más astutes y, tras una hora caminando, llegamos a un lugar donde todos podían bajar juntos. Pronto volvimos al nivel principal y empezamos a dirigirnos de nuevo al árbol de la luna, pero como era de esperar, empezó a oscurecer antes de llegar. Ahora equipada con la tienda de Rarity, esta noche prometía ser de descanso decente. Nos pusimos a trabajar limpiando un área, con Aj cavando una hoguera, Pinks y Flutters barriendo las hojas, Rommel montando la tienda, mientras yo talaba algunos árboles para formar una valla. No tardamos en hacer unas pocas docenas de estacas, y en menos de una hora de instalarnos, teníamos un perímetro seguro que ni los astutosaurios podrían atravesar. Ahora solo nos faltaba un fuego, y con mi taladro de arco a una mano, lo saqué de la alforja de Flutters y me puse a girar. Pasaron unos minutos y, con la mente nublada, no pude producir carbón. No ayudaba que todos me miraran, porque su expectativa colectiva solo me estresaba más. Con mi creciente frustración a la vista, Applejack decidió intervenir y se ofreció a encender el fuego en su lugar. No puedo hacerlo, murmuré. Cariño, sé manejar un taladro con arco, puedo ponerlo en marcha. Sí, yo también.
Seguí girando, y justo cuando empezó a echar humo, mi mano resbaló. Apretando los dientes, solté un gruñido ronco y, por segunda vez, Aj se ofreció a empezar. Puso una pezuña en mi brazo y, para sorpresa de la yegua, crudí. He dicho que puedo hacerlo, joder. No tienes que seguir pidiéndolo. Se apartó de mí, y escuché un jadeo de Pinkie. Miré a los demás, y ver la consternación en sus rostros fue demasiado para mí. Mi determinación se desmoronó y, levantándome de pie, lancé el taladro de arco al suelo y lancé una mirada fulminante a Applejack. Venga, ponedla en marcha. Ahora que la insultaba y se burlaba de ella, esperaba una reprimenda, y sin embargo la yegua estaba casi completamente inconsciente. Me miró, totalmente inexpresiva, salvo por un leve entrecerrar en los ojos, y me resultó extrañamente frustrante. Me di la vuelta para irme y, con un fuerte bufido, salí furioso del campamento. Tío, ¿a dónde vas? Preguntó Rommel. A por leña. Ladré, sin molestarme en mirarle. A pesar de estar rodeado de árboles, me adentré mucho más en la maleza, queriendo estar lo más lejos posible de todos. Finalmente me detuve y, con un movimiento feroz, retiré a Vitraco y derribé el árbol más cercano. Me cayó con un golpe, y a pesar de que era más que suficiente leña para esta noche, necesitaba golpear otra cosa. 4 árboles más cayeron, momento en el que por fin me puse a cortar uno de ellos para convertirlo en troncos utilizables. Entonces oí un crujido detrás de mí y me giré rápidamente para buscar a Applejack, y esta vez no tenía el rostro tan inexpresivo. ¿Sabes hasta dónde he tenido que llegar para seguirte? ¿Intentas perderte otra vez? Por el amor de Dios, Callum, ¿qué demonios está pasando? Mira, sé que te preocupan los demás, pero nunca has sido tan feo antes. ¿Por qué me hablaste así? ¿Es porque dije que deberíamos ir por otro lado? ¿Estás enfadada porque te sugirió mantenernos a salvo? Se acercó a mí y, entre mi sonrisa airada, el dolor en mis ojos se reveló. No, esto no va de mí. Murmuró, esto va de Dwight. Vaya, grandes habilidades de deducción. Me burlé, es casi como si estuviera realmente preocupado por ella, y justo cuando pensaba que la volvería a ver, he tenido que dejarla atrás. Ahora ni siquiera puedo usar el collar para comprobar si está bien. ¿Entonces no piensas en los otros dos? Por supuesto, yo también estoy preocupado por ellos. Sisé entre dientes apretados. Chasqueando la lengua, Applejack negó con la cabeza. Lo tienes muy mal, ¿eh? En ese momento, mi corazón dio un vuelco y rápidamente dije que no entendía a qué se refería. En respuesta, la yegua casi pareció reírse, antes de echar la cabeza hacia atrás e inhalar profundamente. Vale, ya está, he terminado. Era adorable. Fue muy mono durante un tiempo, pero ya no quiero jugar. Dando otro paso hacia mí, Applejack me miró a los ojos y dijo algo que me hizo luchar por respirar. Sé que la quieres. Mis manos empezaron a sudar y todo mi cuerpo se tensó. Tragué saliva, empecé a entrar en pánico y me apresuré a acusar a Fluttershy, exigiendo saber qué le había contado el Pegaso. Ante esto, ella soltó un bufido divertido y empezó a cortarme. Así que ella también lo sabe, ¿eh? Sí, eso tiene sentido. Creo que dijo algo después de eso, noche que habéis tenido. La verdad es que no he hablado con nadie, solo lo sé porque se te nota como azúcar en la tarta de manzana. Estás enamorado de ella, y llevas tiempo así. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde América? ¿Desde el viaje en barco? ¿Antes? La has querido durante meses, ¿verdad? Ahora estás metido en lo más profundo y todo alterado. Ella está ahí fuera y tú me atacaste porque tienes miedo. No porque creas que está en peligro, para entonces, había caído en un ataque de ansiedad total. Respiraba temblorosamente por la nariz y todo mi cuerpo temblaba. Mi cara se puso pálida como una sábana, y mientras la yegua martillaba en una última observación impecable, experimenté la primera crisis autista que había sufrido desde que era niña. ¿Tienes miedo de que se entere? Las lágrimas se me escaparon y, con el rostro fruncido, me aparté del pony. Sacudí la cabeza y intenté hablar, pero me había quedado completamente sin hablar. Applejack era la última pony, aparte de Dwight,
¿Qué podía saber de esto? Ella era el elemento de la honestidad, mentir iba contra su propia naturaleza. No había manera de que ella guardara esto en secreto, no para siempre, y así fue como yo le tenía miedo. Por un breve segundo, mi mente llena de pánico me atacó con pensamientos intrusivos. Pensé en hacerle daño, en desquitarme físicamente y hacerla jurar silencio. Entonces pensé en huir de ella, huir en la noche y no volver jamás. La falta de control era demasiado para mí, y la idea tonta de acabar con todo aquí y ahora cruzó por mi mente. La espada estaba en mi mano, solo bastaba un movimiento rápido para que todo esto desaparecería. Podía dejar de existir y escapar de la situación que se me había impuesto. Era como crepúsculo en la cima del acantilado en Portugal, sin pensar con claridad y acosada por gritos agudos en mi cabeza, como varias docenas de tenedores de metal raspando un plato, todo mientras el viento aullaba como nunca antes. Era demasiado ruidoso y no podía soportarlo. Dejando caer la espada, me agarré la cabeza, tirando de mi pelo mientras me enroscaba sobre mí mismo. Applejack se dio cuenta de que no solo estaba enfadada, y al darse cuenta de que algo iba muy mal, se lanzó hacia adelante, activando sus instintos maternales. Intentó sujetarme y, sin pensarlo ni un ápice, la empujé con todas mis fuerzas, haciéndola tambalearse. «No me toques», chillé. «Vale, vale», dijo rápidamente, «no te tocaré. Solo, dime qué está pasando. Puedes hablar conmigo». «No», gimocí, cayendo de rodillas, «no, no, no puedes», meciéndome de un lado a otro, le repetía una y otra vez que no podía. No entendió a qué me refería y me pidió con voz llena de compasión que le dijera lo que intentaba decirle. Me llevó un momento, pero al final conseguí decir las palabras. «No puedes decírselo. No puedes. No puedes decírselo, Applejack. No lo entiendes. No puedes saberlo». Derrumbándome aún más, empecé a repetir lo que le había dicho a Fluttershy. Le dije lo vulnerable que era Duilig, y que si supiera cómo me sentía, se negaría a dejar la tierra. Con el corazón sangrante en la mano, confesé que el amor de Duilig sería mi perdición, y justo cuando empezaba a explicar más, Applejack me silenció con un suspiro pesado. No necesitaba que se lo dijera, porque ella misma lo había descubierto. Atreviéndose a acercarse, la yegua ladeó la cabeza y, con la mirada vidriosa, habló por sí misma del meollo de mi sufrimiento. Si Duilig alguna vez se entera, la mataría.